Iñaki, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? buenas tardes. Ulises de la Orden te saluda desde Buenos Aires. Si querés, para empezar, contanos dónde estás. Ahora mismo yo estoy en mi casa en Niebla, que es un lugar costero de Valdivia. No sé si conoces por este lado. Conozco, Esto queda ubicado muy cerca de San Martín de los Andes, digamos, del lado argentino, pero del lado chileno, hacia la costa. hacia la... Entonces, sí, yo vivo en la costa, digamos, soy un hombre de mar. Aunque digamos, no soy pescador, vivo entre medio de pescadores y de gente de mar. Bueno, por ahí venía entonces mi segunda pregunta, ¿no? Que es ¿por qué volcás tu producción o gran parte de tu producción hacia la vida de esas personas que tienen una intimidad tan grande con el mar, ¿no? Que es un poco las historias que vos contás, ¿correcto? Sí, tiene un poco que ver también con mi propia historia, digamos. Yo como que o sea, soy de formación historiador y muy rápidamente empecé a notar la importancia del cine como una forma de registro, digamos, de la realidad. Entonces, yo me vine a estudiar acá a la Universidad Austral, que es una universidad que está en este sector, y, y me empecé digamos, a comunicar, empecé a vivir, digamos. Yo soy de Santiago, entonces hice como un viaje de alguna forma a esta ciudad, el año 95, ya hace bastante tiempo, y me empecé a empapar un poco en la cultura de acá, de la gente que vive en estos sectores, y noté rápidamente la importancia del cine como una forma de registro del patrimonio inmaterial, aunque en ese momento era muy instintivo lo que yo empecé a hacer. Y yo creo que mi cine tiene que ver con esa sensibilidad, digamos, por entender otras formas de ver el mundo. Un poco por ahí va, ¿no? Y vos el mundo al que te dedicás, evidentemente, es el mundo que tenés en tu entorno, ¿no? Es ese Chile marítimo. Yo, antes de comunicarme con vos hoy, pensaba un poco, Chile es un país que se extiende latitudinalmente de muy al sur a muy al norte en nuestro continente y que atraviesa múltiples regiones y paisajes geográficos, ¿no? Del bosques, desiertos, cordillera, valles. Y quizá la gran unidad de Chile es que es un país marítimo, profundamente marítimo. Pero sí, pero es un país marítimo no asumido, digamos. Ujú. De alguna forma hay un centralismo, hay un colonialismo de la capital a las periferias, digamos, que hace que el imaginario del ser chileno es más bien un guaso con espuelas y alrededor de novillos, ¿de acuerdo? Que es o sea, que en realidad es el imaginario de Santiago, ¿no? Claro. Entonces, de alguna forma hay esa dictadura de los imaginarios que sucede y entonces no hay un reconocimiento de nuestra situación marítima. Es curioso, ¿no? Yo creo que de alguna forma a Argentina le pasa un poco lo mismo, Por aunque supuesto. Argentina tiene mucho más, digamos, más paisaje entre la cordillera y el mar, digamos, ¿no? Ujú. Eh, y tiende a pensarse acá, digamos, más bien el chileno como una persona, o sea, el imaginario de Chile que hay es el imaginario del centro de Chile, de Santiago en realidad, Claro. ¿no? Se ha exportado a las regiones. Y no tiene que ver mucho con la vida de la gente de las regiones, digamos. O sea, yo creo que también yo asumo mi situación de periferia, aunque yo soy santiaguino, y yo creo que ese es un plus que tenemos nosotros, digamos, como cineastas. Igual, digamos, en cualquier situación, e incluso estando viviendo en las capitales, seguimos siendo periferia, ¿no? Periferia de las grandes, de los grandes, de los países que manejan el mundo. Y nuestra situación de periferia, yo creo que hay que aprovecharla en sentido positivo, digamos. Entrega muchas más libertades y nos permite reconocernos también, ¿no? Como seres imperfectos, como no iguales a los que de alguna forma eh, plantean los imaginarios a seguir. Por supuesto. De alguna manera creo que este proyecto
que venimos desarrollando que se llama Quinoa.tv, donde se puede ver Amargos y Los Hombres y la Isla, propone un espacio, un espejo donde mirarse, donde mirarnos, donde reconocernos, donde encontrarnos, más allá de los cánones que se nos imponen permanentemente, digamos, ¿no? Y creo que ahí tu cinematografía en Quinoa TV cumple un rol muy interesante porque esas mujeres y esos hombres de mar y con esa enorme intimidad que viven en la superficie marina y abajo del agua también, nos cuentan una realidad de nuestra región, de nuestro territorio, de nuestra patria grande, que pocas veces se escucha, un poco por esto que vos decías, ¿no? Quizá Chile se piensa desde Santiago, como la Argentina se piensa desde Buenos Aires. Y por ahí poner Justamente. un poco en esos olvidados, en esas marginalidades, es interesante, porque en el fondo eso es lo que somos nosotros todos, digamos, ¿no? Claro, somos un cine marginal, digamos, pensémoslo de esa forma. Ahora sumamos esa marginalidad, no es algo nuevo, algo que se pensó en los 60, digamos, la teoría del cine imperfecto. Asumámonos como seres imperfectos, que en realidad, entre comillas, digamos, es un cine distinto, pero imperfecto a los ojos de los centros, digamos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos posibilidades en esa imperfección, digamos, y es un campo abierto. Entonces, yo creo que también mi cine nace de la duda al cine. O Uh-huh. sea, eh, no sé si me entiendes a dónde voy. El cine ha sido ocupado como una herramienta de dominio durante todo el siglo XX. Y yo creo que hay que plantear una lucha a ese cine. Y de hecho mi cine, más que la gente se quede en la pantalla, lo que busca es que la gente salga de la pantalla. Es decir, que vaya a buscar esa historia, que vaya a entender, o sea, que yo no planteo un mundo cerrado, sino que yo planteo puertas hacia nuevos mundos simplemente. Entonces no pretende ser mucho mi cine, pero creo que es el deber de un cineasta en estas condiciones. Y yo creo que también ahí hay un rol político, un rol ético, que hay que volver a asumir dentro del cine. Y claro, plataformas como las de ustedes, que nos entregan un cine distinto, un cine de esta periferia, un cine que de alguna forma nos permite vernos, es jugar, jugar un nuevo partido, ¿no? A esos Exacto. cines, a esos cines de los centros que imponen su como visión de lo que debiera ser el cine. Entonces, es una apuesta la que están haciendo ustedes. De alguna forma, yo también me identifico con esa apuesta. Creo que esa es la ruta que tenemos que tomar nosotros como cineastas de América Latina. Es una ruta no nace con nosotros, que nace en los 60, a lo mejor incluso antes, pero que en algún momento se apagó esa lucha o los roles políticos nos llevaron a otros caminos, los insertamos dentro de otros mundos que creíamos que podían, o los insertaron en realidad a la fuerza. Hay un mundo que pensaban que podía solucionar los grandes problemas y vemos que ha generado grandes problemas, nuevos grandes problemas, digamos, ¿no? Entonces esas promesas del mercado ha generado grandes desigualdades, crisis morales, crisis éticas, y es un mundo el que nos toca donde nosotros como cineastas tenemos que asumir un rol central. Mostrar las otras realidades, mostrar la gente cómo vive realmente en estos espacios marginales. Eh, y bueno, hay mucho que hacer, digamos. O sea, que en realidad hay mucho que hacer. Y sabemos que a lo mejor nos va a costar hacerlo. Y bueno, pero finalmente es lo que nos mueve, digamos, ¿no? Sí, un poco creo que la tarea de los cineastas y por supuesto de las cineastas también en nuestro territorio es eh, comprometerse, ir a buscar esas historias y contar esas historias que, que mueven el amperímetro hacia otro lado, digamos, ¿no? Que se salen de los cánones impuestos y que nos empiezan a, a permitir reflejarnos a todos nosotros en identidades diversas
Yo veo las películas tuyas como las de tantos otros directores y directoras que tenemos en Quinoa TV, y si bien jamás buceé en un mar en la Patagonia chilena, pero me permite entender a esa persona, me permite sumergirme con él, me permite entender su sufrimiento, sus pesares, y su vida cotidiana, también sus alegrías, ¿no? Y, y en otra película puedo transitar un pedacito de la vida o de una historia de una persona en el altiplano boliviano, o en la selva Justamente. entera, ¿no? Y creo que eso nos va permitiendo entender quiénes somos, dónde estamos, cuáles son nuestras potencias, cómo nuestra identidad es bella, cómo nosotros todos podemos ser bellos, nuestras historias son Sí, bellas. justamente. Sí, sí, o sea, reintegrarnos y darnos cuenta también de darnos cuenta de nuestro ser indígena, por ejemplo. O sea, Por ejemplo, hasta dónde hemos negado eso. eh, Algo que pasa en Argentina, pero que pasa también en Chile, que pasa en gran parte de América Latina, es esa negación a nuestro ser indígena que está dentro, digamos, ¿no? Que está dentro de nuestras naciones, que convive, y de alguna forma también se ven los rostros, se ve en la gente sacando la cámara, se ve en todos lados, digamos, ¿no? Pero, pero no se ve en el cine, o el cine canónico no plantea. Entonces, de alguna forma, ahora, simplemente es como lo que tú dices, digamos. Mi cine creo que lo que propone es que tú viajes a ese espacio y trates de entender cómo vive esa gente. No pretende mucho más que eso. Pero eso, ese es el cine que yo creo que hay que, o sea, que me mueve a mí en realidad, pero es un tipo de cine que te plantea la diversidad, que te plantea las ganas de salirte de la pantalla. Yo ahí también algo hay, digamos. Yo creo que en estos mundos donde la pantalla se ha generado ya casi una dictadura de la pantalla, también hay que buscar películas que te muevan a salir de la pantalla. O sea, yo creo que también esa es una nueva búsqueda que hay que plantear. Es curioso, ¿no es cierto? Porque finalmente lo que yo planteo es ojalá, si tienen la posibilidad de ver mi película y después salir, váyanse de la pantalla, no se queden, no continúen ahí. Es decir, vayan a ver a esa gente, vayan que está al lado de nosotros, que vive acá, frente. Amargo es la caleta que está al frente de mi casa, ¿te das cuenta? Eh, son cosas que están sucediendo acá. Claro, Guafo te va a costar un poco más, porque en realidad es una isla que está en la Patagonia y cuesta llegar a ese espacio. Pero si tú viajas a Chiloé y te bajas en cualquier lugar, vas a ver las mismas caras, vas a ver los mismos gestos, vas a ver los mismos pescadores, porque todos ellos se mueven en distintos lugares. No es que vivan en esa isla, sino que están en las costas. Entonces, eh, eh, bueno, eso es un poco lo que me mueve y lo que hace en lo que encuentro sentido, digamos, en mi cine y lo que me mueve a mí como cineasta. Y ahora luego ya estoy planteando también ver lo absurdo de la frontera. Yo creo que ese es otro espacio que a mí me mueve y mis próximos proyectos van no que se despeguen del mar ahora, sino que se van hacia la cordillera. Y ahí también se plantea lo absurdo de la cordillera, ¿no? O sea, no de la cordillera, de la frontera. eh, Mira, dije cordillera, porque el imaginario es como si la cordillera fuera una frontera. En realidad no es la frontera de la cordillera, sino que es la línea imaginaria que fue creada en esa cordillera, exacto. que plantea mucho absurdo para la gente que vive en el borde, ¿no? de esa franja imaginaria. Y yo creo que ese también es un espacio donde yo creo que mis próximas búsquedas van a ir por ese lugar, digamos. Yo pienso que la cordillera, que está esa línea imaginaria que vos decís, que es la frontera, que es algo bastante nuevo, ¿no? Es algo del siglo XIX, no es que a Es nosotros súper nuevo. nos lo han incrustado como si esto fuera así desde siempre y por siempre, y la verdad que no es ni así, ni hace tanto tiempo, y que la cordillera debería ser mucho más lo que nos une que lo que nos separa.
ojalá, ¿no? Como argentinos y como chilenos podamos caminar hacia ahí, digamos, ¿no? Creo que hay muchos más puentes de intercambio, de amistad cultural, lingüístico, que conflicto. Yo creo que el conflicto muchas veces es lo que se nos intenta imponer por un uso Que tiene que político. ver con la creación de los estados-nación y de buscar esas identidades a partir de las diferencias, diferencias inventadas, porque nuestro mismo imaginario sobre ser argentino y el ser chileno es un imaginario impuesto desde los centros hacia las periferias. Entonces son imaginarios creados, construidos para crear una identidad ficticia. O sea, ¿qué es ser argentino? ¿Qué es ser chileno? O sea, hay una diversidad gigantesca, ¿te das cuenta? Y en los márgenes no existen para un mapuche que es ser argentino, que es ser chileno. O sea, un mapuche es un mapuche. Y transitaban entre este y oeste, entonces no hay ese vínculo norte, esta dictadura. ¿Te das cuenta? Los tránsitos eran así, habitualmente, desde, digamos, toda la Patagonia, considerando incluso Santiago hacia el sur. Los Exacto. tránsitos eran este-oeste. Entonces, esta vinculación también que tenemos nosotros en nuestros países, como de sur a norte, como en esta línea, porque tiene que ver con esta búsqueda de las capitales, ¿no? Que nos rigen. Entonces, nosotros miramos Santiago, pero deberíamos estar mirando a Bariloche, porque nos tiene mucho más, o sea, nos une más culturalmente, o a San Exacto. Martín de los Andes, o a Neuquén, ¿te das cuenta? Nosotros que estamos en esta región. Entonces, también estos puentes que tenemos que empezar a construir tienen que ver con estas identidades regionales que tienen mucho de común, que históricamente se han construido en una relación horizontal, en el sentido este-oeste. Entonces los vínculos son ancestrales, ¿te das cuenta? O sea, y yo creo que también esa búsqueda no debería enriquecer, digamos, buscar esa historia, buscar esos lugares que nos hacen repensar estas fronteras, ¿no? Exacto. Eh, Exacto. entonces, bueno, Ya por quiero ahí ver tu también hay una próximo búsqueda que hay trabajo, que empezar José. a construir. ¿Ah? Quiero ver tu próximo trabajo. Me gusta Sí, bueno, la posición que está filosóficamente desde donde lo pensás, digamos, ¿no? no, pero es que no solamente es que yo, o sea, tenemos ya contactos con gente en Argentina de yo hace mucho tiempo, también hay una situación familiar, me casé con una rosarina, mi hijo nació en Bariloche, ¿te Ah, das bien. cuenta? O sea, yo mismo cuando tenía que cruzar la frontera, siempre qué absurdo todos estos trámites acá, pasa por acá, o sea, y veía a las abuelitas que vivían, qué sé yo, su hijo a un lado y su nieta al otro, entonces tenía que estar cruzando en estas situaciones de pandemia donde todo se cierra, nadie piensa en las regiones y en las cuestiones familiares que vinculan a la gente, ¿te das cuenta? Entonces se plantea una cantidad de absurdos gigantescos. O sea, alguien que quiere ir a ver a su mamá, que vive en el costado chileno, tiene que ir a Buenos Aires, toma un avión, bajarse a Santiago, Santiago toma otro avión que lo llegue. O sea, es un absurdo. Eh, y ahí se plantean, digamos, ahí no tenemos, o sea, ahí se plantea la duda o sea, no la duda, la certeza de repensar nuevas posibilidades también, ¿no? Seguro. Entonces, bueno, y hay colegas, directores al otro lado que están hace mucho tiempo también construyendo estos puentes. Entonces, son gente que nos hemos juntado y que estamos repensando también nuestro rol como audiovisualista y nuestro deber, digamos, político también, ¿no? Desde estos lugares, ¿no? Que son los márgenes de los lugares, digamos. Entonces, bueno, esos márgenes nos posibilitan repensar los márgenes como una unidad y potenciarnos, ¿no? Seguro. Volviendo un poco a tus películas en Quinoa TV, que se asocia perfectamente a lo que estás comentando ahora, tu trabajo tiene claramente una mirada antropológica o etnográfica, digamos, ¿no? Te posás sobre cierto grupo social o ciertas personas y es una mirada y dejás que la vida fluya un poco. La pregunta es, ¿en qué situación te encontrás para producir estas películas? ¿Hay de parte del gobierno de Chile o los gobiernos provinciales
apoyo concreto para tu trabajo? Y una vez que tenés las películas Es, en la mano, ¿tenés apoyo para salir a mostrarlas? es complicado, digamos. Digamos que el cine que planteo también como un cine distinto, es difícil que sea, o sea, yo estoy compitiendo con gente que hace ficción y que plantea llegar a Cannes, ¿te das cuenta? Claro. O sea, mi cine es distinto, mi cine no busca eso, no está en esa búsqueda, sino que es un cine social que busca más bien re- visualizar el patrimonio intangible, cómo vive la gente. Mi interés tampoco nunca es un interés que nazca de la economía, digamos, ¿no? Ujú. Yo soy profesor universitario y me dedico esto hace tiempo, digamos, y mi forma de escribir es escribir audiovisualmente. O sea, mi forma de término de investigación es un documental. Eh, claro, es complejo. Yo, sin embargo, he ganado fondos y estos dos documentales son producto de fondos, que son fondos a nivel nacional, pero que se está destinado a regiones, Ok. ¿sí? Son como bolsas regionales de fondos que son administrados desde Santiago, una cosa así, Claro. ¿no? Para que entiendan. Entonces, mi forma de producción es una forma de producción que se aleja de de la producción que se ha impuesto al documental desde la ficción, que está el absurdo de plantear el rodaje como si fuera un núcleo cerrado, Claro. ¿no? Con un plan de rodaje cerrado, que un poco se ha impuesto desde la ficción y que cada vez se impone más, ¿te das cuenta? Ujú. Imponiéndose también el guión desde la perspectiva de la ficción al documental, que me parece que es un absurdo. Entonces, tanto el sistema de producción como la idea del guión es una cosa que se va construyendo en la marcha y que o sea, va cambiando a cada rato. Entonces es un sistema que yo he denominado que es un sistema de producción variable. Yo Ok. voy solo con cámara en algunos momentos, voy con equipo, que, digamos, director de foto, sonido, yo y un productor en otros momentos, y así voy generando la película, tiene distintos tipos de registros que se van uniendo, digamos, a partir del montaje. E incluso en el montaje puedo estar montando y dándome cuenta que necesito ciertas cosas, Y después genero nuevos procesos de registro. Entonces, yo también creo que esa es otra pelea, digamos. Es que entender que hay procesos distintos en distintos tipos de cine y que el cine mío requiere de tipo de procesos que no está muy cercano a los procesos que se generan en el cine de ficción y en el cine comercial. Entonces también eso cuesta un poco, ¿no? Porque también está la dictadura de esta forma de producción para la ficción. Entonces muchos de los productores, no digo todos, pero existe esa idea de que el sistema de producción tiene que estar acotado en el tiempo, que tiene que estar, digamos, cerrado, y bueno, el cine etnográfico, el cine documental con esta mirada antropológica es bastante abierto y requiere que el sistema de producción se acople a la historia y no al revés. exacto. Y no es algo que yo haya entendido en un principio, la verdad. Si tú vas a ver mis primeras obras, con los sistemas de producción que trabajaba era el sistema de producción más bien de ficción, digamos, que también se ocupa mucho en el documental, que es, digamos, equipo completo, una semana de rodaje, y claro, me iba al lugar que yo sabía que tenía muchas historias, estaba una semana y en esa semana no pasaba nada. No pasaba nada de lo que yo había visto en otros momentos, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, claro, después tenía un material que no era, o sea, que me permitía hacer una película, pero una película que dependía mucho de la mirada del autor. Y entonces, claro, aparecía el montaje como solucionador de los temas y el autor adquiría un rol preponderante para dirigir la mirada. Y eso es lo que yo no estaba buscando, eso es lo que yo no quería. Entonces me fui entendiendo que para hacer un cine donde aparecieran las voces de los otros y yo, como autor, diera un paso atrás, requería un sistema de producción distinto, muchas horas de rodaje, y ese es el cine que yo hago. Y claro que
digamos, el aparataje técnico ahora lo permite, ¿no es cierto? Y cada vez más, por las formas de registro, las cámaras más ágiles, los sistemas de memoria que te permiten, muchos llegan en poco espacio. Entonces mis películas son de rodajes largos, extensos. La Isla del Hombre, yo empecé el 2013 y terminé el 2017 Opa. el rodaje. En Amargos, estuve un año completo yendo yo con cámara todos los fines de semana a grabar. Tengo 80, 100 horas de filmación. Entonces, son rodajes muy largos, muy extensos, requieren también, evidentemente, un proceso de montaje muy lento, muy reflexivo. O sea, ¿qué dejo dentro? ¿Qué dejo fuera? ¿Por qué lo dejo? O sea, eso, y también requiere una postura del autor que busca la historia del otro más que la historia propia, Claro. ¿no? Entonces, la voz, que sería mi voz, desaparece y trato, y a lo mejor aparece en algunos momentos, en ciertos momentos, dando un tono más bien en la película, ¿no? Eh, y aparece también en la elección, evidentemente, de las cosas que quedan en la película. O sea, ya hay suficiente autor ahí, ¿te das cuenta? Para que aparezca mi voz y quiera más encima dirigir en la película. Yo creo que no es mi forma, y valoro que hay otros autores que sí lo ocupan, y a lo mejor lo ocupan mucho mejor de lo que yo podría ocuparla, digamos, ¿no? Y yo encontré mi forma en un cine que trata de ver al otro y de alguna forma en esa búsqueda replegarse el autor un poco más, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Es casi un manifiesto, ¿no? De cómo abordás tu trabajo. Muy, muy interesante. Claramente se ve lo que estás diciendo en tus películas y seguramente, así como vos decías, que has ido encontrándolo a esto a medida que fuiste progresando en tu carrera como cineasta, digamos, trabajo tras trabajo, película tras película, este, creo que tenés un camino que estás recorriendo y seguramente sigas profundizando y desarrollando todavía aún más esto que yo llamaba como cierto manifiesto, ¿no? Como cierta posición del cineasta frente a lo que tiene adelante y la historia que quiere contar. Sí, y es un poco las reflexiones que uno va acumulando a partir también de los fracasos, te das cuenta, de las cosas que no sucedieron, de los proyectos que no salieron, de todos los trastabilleos que cometiste al momento de ir, del análisis de tu propio trayecto de alguna forma, y también de tus inquietudes, digamos, de lo que tú quieres, digamos, ¿no? O sea, tampoco es que Seguro. existe la forma de hacer un cine, pueden haber muchas formas. Por supuesto. Y seguramente lo que tú denominas manifiesto, un manifiesto para mi cine, digamos, ¿no? Que a lo mejor puede servir para otros, para entender, o a lo mejor hay otro director que también piensa un poco parecido a mí, en ese sentido. Pero en realidad, claro, también te ha atravesado por una cuestión política también, ¿no? O sea, el repliegue del autor y la voz del otro es una postura bastante etnográfica, bastante del antropólogo que quiere descubrir el mundo del otro, a partir del otro, o sea, y a partir de cómo el otro ve el mundo, ¿no? No como uno, porque la gracia justamente está en tratar de entender al otro desde su mundo, desde su imaginario, desde su construcción compleja, ¿no? O sea, ¿qué más Exacto. complejo que la forma de entender el mundo de un pescador? Si yo los miraba en el cielo y ellos estaban sacando cálculo a partir de las nubes que estaban pasando. Es algo que yo, no sé, es un conocimiento que ya viene de mucho, mucho, mucho tiempo, ¿te das cuenta? Esa complejidad en esa mirada al cielo, hay un universo de complejidades. Entonces, uno no, uno hace un panorama bastante, o sea, eh, es un panorama tan complejo que uno hace lo que puede en realidad, ¿no? Por tratar de interpretarlo, pero siempre pierde, yo creo, un poco, ¿no? Porque hay muchas cosas también que a uno se le van en esa complejidad del mundo del otro, digo, ¿no? De tratar de relevar el mundo del otro, que es Sí, lo que me mueve. yo creo
también hay algo que lo que es inevitable es que pasa por el tamiz de uno. Por más lejos que uno se quiera poner, pasa por el tamiz de uno, pues, como Sí, vos eso lo asumo absolutamente, pero también asumo que yo soy un santiaguino que fui educado en esa condición, asumo que tengo mucha carga del cristianismo de mi abuela, no sé, de alguna forma, asumiéndose uno en su condición histórica, también tamiza, ¿no? Y esas cargas que uno lleva, eh, de alguna forma trata de nivelarla y equilibrarla para que justamente no aparezcan los traumas de uno cuando quiere retratar al otro. Entonces, de alguna forma tiene que haber una objetivación de uno en ese contexto. Si yo no me objetivizo, si yo no me doy cuenta de mi situación histórica, de mi rol de poder como profesor universitario cuando voy a las comunidades, no voy a poder entender cuáles son los vínculos y las relaciones que yo establezco en ese espacio del otro. Entonces también eso es muy importante. Yo creo que hay que ser muy humilde en este trabajo de audiovisualista, sobre todo cuando tú te metes con la comunidad y cuando quieres entender al otro. O sea, desde el rol social del cine. Hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy respetuoso del otro. O sea, que hay también un deber ético que al mismo tiempo es político y es estético al mismo tiempo. sin lugar a dudas. Entonces, eh, no hay que olvidarse de ese rol, sobre todo ahora en el cine contemporáneo es muy importante ese rol ético y político. Me gustó esa comparación, ¿eh? Lo político, lo ético y lo estético. Yo creo que va de la mano, va de la mano. De alguna manera, Yo también. uno performa luego en las modalidades que utiliza para armar sus historias, en el caso de las tuyas se ve claramente, uno performa luego con esa mochila que uno trae, ¿no? Uno puede, como decías, objetivarse o subjetivarse más, será cada autor, cada autora tomará su camino, pero uno performa desde lo ético, desde lo político, y que se transforma en un hecho estético, sí o sí. Evidentemente, lo que sucede es que también la búsqueda del documental es muy cercano a la búsqueda de un historiador, de alguna forma. Es decir, existen objetividades, existen cosas que sí suceden. Así que no podemos caer en que todo es subjetivo. Así que, si no, estamos perdidos, ¿te das cuenta? Y si no, el rol político del cine también desaparece. ¿Qué es lo que es esto de la no ficción? Por favor, o sea, el documental tiene un deber político y el documental busca el contacto con la realidad, el cine de lo real. En esa búsqueda va. Eh, entonces, el documental es el documental. Y hay que empezar a llamarlo nuevamente, hay que renombrarlo, porque cuando tú dices no ficción, estás diciendo que cualquier película, o a lo mejor mi película, es una ficción. Y yo en realidad voy más bien en la búsqueda de lo real. La gente que estaba ahí vivía y sentía, y su mundo era complejo, y eso no es una invención. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que también hay que poner los límites a esta idea de la no ficción. Yo creo que también hay un manejo político. Esa no ficción está muy cercano al mundo que no quiere reconocer que hay hechos concretos y objetivos que están sucediendo en el mundo y que esos hechos concretos y objetivos generan pesar, generan inestabilidad, generan pobreza. O sea, que yo creo que hay que tener ojo con estos conceptos que han aparecido últimamente en el cine y hay que repensar el cine como en su rol político y en su rol político con la realidad. O sea, yo creo que hay que dar una vuelta nuevamente a eso y hay que buscarlo, hay que rebuscarlo, hay que repensar el cine y hay que revisitar el cine de los 60. Hay que repensar el cine, hay que ver qué quedó de eso, Cuando hablas del ¿no? cine de los 60, ¿en qué autores chilenos estás pensando, Iñaki? ¿Patricio Guzmán, O por sea, ejemplo? Patricio Guzmán, sobre todo Ignacio Agüero, Ignacio Agüero. pero ese es el cine em, que yo estoy pensando desde Chile, digamos. Personalmente, te Eh, puedo hacer una pregunta, si no querés no me la respondas, pero por ejemplo, películas como La fiebre del loco, que tiene se emparentan un poco con tu trabajo,
La Fiebre del Loco, la película de Andrés Wood, no sé si la... Sí, 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 Emparenta con tu trabajo por temáticamente, por lo menos, ¿no? ¿Qué opinión te sí. merece ese cine? A ver, yo creo que el cine de Andrés Wood es un cine que a mí me gusta. Yo creo que hay una búsqueda de él, hay una búsqueda, digamos, por los hechos históricos que trata de ir en búsqueda de ellos, digamos, desde un trabajo serio, creo yo. O sea, La Fiebre del Loco en realidad es una película que es ficción, pero que evidentemente hay un trabajo bastante documental en el sentido de acercarse a esa realidad. Claro. Y cuando hablamos de La Fiebre del Loco, no sé si toda la gente sepa, pero esta es una película que se hizo en el sur de Chile, producto de la fiebre del loco, que era un digamos, Un fruto de mar. un fruto de mar, que los pescadores iban a buscar porque se vendían a Estados Unidos muy caro y generó toda una fiebre. Es como la fiebre del oro, pero la fiebre del loco, ¿no? Que es un poco lo que pasa también en la película La isla y los hombres, que es la fiebre del alga. Exacto, O sea, una alga que aparece en esta isla, que todos van a ir a buscarla, digamos, y que la venden en Estados Unidos, pero que ahí no ganan los pescadores, ¿te das cuenta? Ahí los que ganan eran los intermediarios. Y también pasaba eso en la película, digamos. También La Fiebre del Loco, que es una película de ficción. Son estas fiebres neoliberales que generan espacios como de alta demanda de ciertos productos, y esto afecta las realidades de estos pueblos marginales, que de un momento a otro se dan cuenta que pueden vender, que algo que se vendía a 100 se vende a 1000 o a 2000, digamos, y se envía a alguna parte que ellos desconocen, porque en realidad no están en todo el trayecto del producto, te das cuenta, hay intermediarios que son los que verdaderamente ganan. Entonces, bueno, hay un trabajo serio de Good, también se ve en otras películas de él, digamos, y ese cine de ficción que nos acerca también a estos espacios históricos desde una postura seria, digamos, a mí me gustan. Aparte hay un trabajo como cineasta, como director, bastante interesante. Sí, o sea, yo no niego que haya un cine de ficción que vaya en esa búsqueda. Yo, por ejemplo, también conozco el cine de Campuzano, que también estaba con ustedes en Quino. Yo lo conocí a Campuzano acá en Valdivia. Tengo mucha cercanía porque él también piensa un poco muy parecido a mí en el sentido del tipo de cine que genera, ¿no? Y del rol político del cine y estético de alguna forma. Su cine también es muy interesante. Es un cine muy libre, ¿no? Que nace desde los barrios periféricos argentinos, y que de alguna forma reconstruye el imaginario del argentino, o sea, ¿no? Por supuesto. Justamente del argentino que no aparece en todas las películas argentinas, ¿no? Que el argentino que vive en la calle, que es la mayoría de los argentinos. Entonces, eso es necesario, o sea, eso no podemos seguir viendo las películas que hacen, digamos, que se hacen desde cierta clase política, o sea, digamos, los cineastas en general, muchos de nosotros somos de ciertas clases sociales, y tenemos que asumir que tenemos una visión sesgada. Entonces yo creo que por eso hay que objetivarse también nosotros, porque repensar nuestra construcción histórica también, de alguna forma, ser más abiertos a contar las historias que nos están contando. Exacto. Iñaki, tenés en tu apellido un apellido ilustre. Iñaki Mourián Jara, ¿verdad? Bien, sí. Jara por parte de madre, ¿será? Sí, Jara por parte de madre. Yo sé sí. que Jara es un apellido muy común en Chile, pero te quería preguntar si tenés algún vínculo con Víctor Jara. No, ninguno. Solamente alguien que admiro mucho, ¿no? También porque él de alguna forma construye su arte desde un rol político y estético también, ¿no? Fíjate que ahí hay esa cuestión. Igual que con Violeta, pero sobre todo con Víctor Jara y su rol, cómo él pensó el cine, pensó en la música desde su condición, desde una condición política,
y también desde una condición ética. O sea, que el arte era un arte comprometido en esa época de los 60. Por eso yo pienso que nuestro rol actual tiene que de alguna forma retomar un camino que es el camino de esos autores, de esos Santiago, artistas. hace un rato hablábamos del hecho político y el hecho ético que performaban en un producto, en una obra estética. Y yo creo que ahí nos faltaba una palabra más que de la mano de Víctor Jara la podemos traer, que es la poética, ¿no? Claramente en su poética Víctor Jara produjo ese movimiento, ¿no? Y yo trato de ir a esa búsqueda también. Creo que pero esa poética es estética, digamos, es los colores, es la relación entre la imagen y la sonoridad, el paisaje sonoro. De alguna forma yo planteo la película La Isla del Hombre como la entrada a un túnel, digamos, ¿no? A la entrada a un túnel de un mundo, y entonces lo que me permite esa entrada en ese túnel es la atmósfera. Atmósferas que muchas veces no son muy fáciles, ¿no? Por ejemplo, el sonido del motor del compresor está casi en toda la película. Claro. Ese Sí, claramente. está en todas partes, digamos. Eso ahí hay hartas cosas, porque esa es una situación estética, ese motor, pero eso también es una situación política. O sea, esos motores están en un contexto político, en un contexto político-económico, ¿no? O sea, reflejan es el sonido que permite que que el compresor inserte el aire a las mangueras y que el pescador, el buzo que está 7, 8 horas diarias bajo el agua pueda respirar. Vos mencionaste la frontera. A mí la frontera es un tema que me apasiona. Las fronteras móviles dibujadas en la tierra, pero también las fronteras del alma, digamos, ¿no? Hablamos mucho de ética, de política y también de la mochila que uno trae, ¿no? Uno como cineasta viene de algún lado y algo trae consigo y que por ahí te pone en algún lugar de una frontera del alma o del corazón, y que a veces esto que vos decías, esto de objetivarse, ¿no? Y dejar atrás, o sea, que también hay fronteras personales. Te quería preguntar por tu próximo proyecto. Hablamos de los mapuches también, que es un pueblo que del que soy amigo y que es toda una temática que a mí me fascina. Así que bueno, quería que me cuentes un poco de qué va lo que sigue, que seguramente venga por ahí. Bueno, un poco ya te lo contaba, ¿no? El micrófono que tengo acá. Va de la frontera, un pueblo que se llama El Paso del León, que queda en la frontera entre Chile y Argentina, que es un pueblo chileno, pero que está, que en realidad hace toda su vida a partir de la conexión con Argentina. O sea, que no tiene, es un pueblo que está en la frontera, pero que no se comunica con Chile, se comunica con Argentina. Entonces, es el absurdo, digamos, ¿no? De la frontera. Entonces ellos tienen que, para ir a comprar al Bolsón, porque está cerca del Bolsón, tienen que pasar la aduana chilena, pasar la aduana argentina, A la vuelta. llegar, bajar, hacer el trayecto luego hasta el Bolsón, ir a las compras, comprar las chapas para arreglar su techo, comprar las cosas, todo ahí, porque es la única parte donde pueden comprar. Vuelven, hacen pasan por la aduana argentina, pasan por la aduana chilena y vuelven a este pueblo, digamos. Ahí se plantea el absurdo de la frontera, digamos. ¿Qué es lo que es eso? Y bueno, y estoy buscando fondos, digamos, en fondos públicos. He postulado, ya vamos a ver cómo nos va para poder hacer ese registro de la vida de la gente de ahí.
es gente que, digamos, que tiene muchos vínculos con Argentina, porque son, o sea, están ahí, su vida, sus hijos van a los colegios argentinos, después sus hijos se educan en la educación pública argentina, y cuando tienen que enfermarse van a la enfermería, digamos, también a los lugares argentinos. Entonces, en realidad, es un absurdo, digamos. Entonces, y sobre todo el absurdo se genera cuando tú ves, por ejemplo, que una de las casas que está en ese espacio, el hito está puesto en el patio. O sea que la mitad de la casa es argentina y la otra mitad es chilena, mira. Que Fantástico. es un absurdo. Y luego tú preguntas que cómo se le ocurrió, cómo pusieron el hito ahí en medio de la casa. Si fue primero la casa o el hito, ellos te dicen que no, que antes el hito estaba a 200 metros más allá, pero lo desplazaron, lo trajeron para acá. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, sacaron el hito que divide las fronteras y empiezan a traer para acá y para allá. Es bueno, así se elige. Entonces, están modificando las fronteras internacionales. A lo mejor te das cuenta de lo mismo. Entonces, es eso, digamos. Son esos espacios de vida que van más allá de estos absurdos, digamos, de estos límites imaginarios, que son vidas que viven los espacios, no como fronteras, sino como espacios abiertos, porque, digamos, la familia, digamos, son así, digamos, entonces, y la vida es así. Entonces, voy en búsqueda de esa dinámica, digamos, voy a ver qué me encuentro ahí. Eh, y bueno, mis películas son un viaje de alguna forma, son el viaje también de la autora de esos espacios. Seguro. Entonces yo, claro, empiezo a investigar, pero lo que la investigación verdadera es cuando tú ya vas a rodar, cuando tú vas y te quedas meses con ellos y empiezas a entender cómo ellos viven su mundo en ese espacio. ¿Qué pasa en los inviernos, cuando nieva? ¿Qué pasa con los mismos carabineros y la aduana ¿cómo se llama? Los gendarmes. Los gendarmes argentinos, cuáles son los vínculos y las relaciones que se tienen en esos espacios que son marginales aparte también, ¿no? Claro. O sea, al mismo tiempo marginales, eh, entonces, y cuando sobre todo hay entidades comunes, no hay una identidad, o sea, no hay una identidad chilena tan clara en esos espacios, ni tampoco tan argentina en este idea de estos imaginarios construidos desde el centro. Entonces, yo creo que ese es mi próximo proyecto, está encaminado a esos lugares, digamos, a entender lo absurdo de estas líneas imaginarias, que de alguna forma dibujan toda nuestra forma de entender el mundo, que finalmente es un ejemplo de otras líneas imaginarias que existen y que se han insertado en nuestras mentes y que han modificado la estructura de pensamiento. Y que pueden ser tan absurdas como a partir de eso tú puedes matar a alguien por esta línea imaginaria. Claro. Se construyen, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, y sobre todo entender que esos espacios, que los espacios que han sido construidos, que son nuevos, tú mismo lo dijiste, son espacios nuevos. O sea, hasta el año 30 no había aduana entre Chile y Argentina en tu sector del Paso Zamoré. O sea, la gente llegaba y pasaba, ¿no? Y ya. Te das cuenta, había un control bastante... Y si tú vas a todos los pasos ilegales que hay, de novillos, o sea, hay Centenares. muchos pasos en la cordillera, centenares en todos los lugares, la misma gente que vive ahí en el campo te lo pregunta, sí, no, sí, tú puedes ir a Argentina a pasar, digamos, en ciertas condiciones, tú puedes llegar y pasar igual, y no hay controles, te das cuenta, porque es muy amplio el espacio, Exacto. y porque son espacios que históricamente han sido de vínculo más que de otra cosa, Exacto. y que se integra también a esta idea de la nación mapuche, el Gualmapu, de este espacio histórico mucho más antiguo que nuestro Estado-Nación. Exactamente. Exactamente. Bueno, Iñaki, te agradezco muchísimo la charla. Desde ya contá con Quinoa TV para tu próximo proyecto, en lo que podamos ayudar y colaborar. Nos va a gustar estar presente. Y bueno, los invitamos a todos los que estuvieron escuchando y que escuchen esto, a que entren a ver las películas de Iñaki, que van a ver una realidad del sur chileno, del Chile marítimo,
de mujeres y hombres que viven una intimidad muy dura con el mar y que a la misma vez hay algo que es muy bonito y muy bello en esa sociedad, en esa geografía. Iñaki, te agradezco muchísimo por la charla y hasta cualquier momento. Muchas gracias y bueno, nada, agradecido también por esta entrevista que me hiciste para Kino TV. Y yo creo que ahí hay, el proyecto es muy interesante. Les agradezco que hayan pensado, digamos, en mi película para su proyecto. Y ahí hay un rol político también muy importante de su plataforma para visualizar los cines periféricos, para visualizar el cine latinoamericano y para repensar también el cine como en su condición política. Yo creo que páginas como la de ustedes, yo creo que van a potenciar, repensarnos, digamos, desde el arte audiovisual. Así que eso es muy interesante. Para eso está. Muchas gracias. Un abrazo grande y hasta cualquier momento. Chao, que estés bien. Cuídate. Chao, Iñaki.